Como he mencionado previamente, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos y por lo tanto, todos los elementos en Python son tratados como objetos. Podemos entender un objeto como algo que tiene atributos, características o cualidades particulares y métodos que son funcionalidades o comportamientos de ese algo que estamos referenciando. En Python, las cadenas también son objetos y como tales tienen métodos y funciones que operan sobre esos datos a través de la sintaxis de puntos. En este video vamos a estar viendo las principales funciones que operan sobre los caracteres, ya que son muy útiles y que pueden servirnos de mucha ayuda a la hora de realizar nuestro. Vamos a estar viendo cada una de estas funciones que están listadas a continuación. La primera función que vamos a ver es la función Oper. Esta función nos permite convertir un texto de minúsculas a mayúsculas. Bueno, es bastante sencillo. Primero voy a crear el texto. Este texto que voy a crear, vamos a decir que sea Hola Mundo. Usar esta sencilla cadena como. Y si yo quisiera convertir este texto a mayúscula, lo puedo hacer directamente con la función oper. Para eso, accedo a la variable texto que acabo de crear mediante la sintaxis de punto y llamo a la función oper que está ligada únicamente a las variables de tipo string. De esta manera, si ejecutamos el código, vamos a ver que esto lo que hace es que nos retorna la cadena original, pero con todos sus caracteres en mayúscula. Eso es básicamente lo. La utilidad va a depender de lo que querramos hacer. Igual para el resto de las funciones. La función lower hace lo contrario, ¿de acuerdo? Convierte los caracteres que originalmente pueden estar incluso en mayúsculas, los va a convertir en minúsculas. Voy a copiar esto a una nueva celda. Si se fijan ahora en la cadena de texto Hola Mundo, las primeras letras de cada palabra están en mayúscula. Con la función lower podemos hacer que todas las letras dentro de un texto estén en minúscula. Si ejecutamos, podemos comprobarlo. Que ahora tanto la H como la M pues aparecen en minúscula. La siguiente que vamos a ver es capitalize. Capitalize me permite convertir únicamente la primera letra de la cadena a mayúscula y el resto va a estar en minúscula. Viendo con este mismo ejemplo donde teníamos tanto la primera letra de cada palabra en mayúscula, voy a utilizar ahora la función capitalize y vamos a comprobar que la única que se mantiene ahora en mayúscula es la primera, porque lo que hace esta función, repito, es mantener la primera letra en mayúscula y el resto en. Otra función muy interesante que vamos a estar utilizando es zfill. Esta función lo que hace es que nos permite rellenar con ceros hacia la izquierda una cadena de caracteres que nosotros querramos representar. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, si se fijan en las facturas o en el listado de un inventario, los códigos de los productos casi siempre se representan de esa manera, con ceros hacia la izquierda. Aunque el código del producto sea, por ejemplo, el número 100, se termina representando como 00 100 o algo por el estilo. Esto se logra fácilmente en Python a través de esta función, ya que si vamos a los caracteres meramente numéricos, los ceros a la izquierda no son tomados en cuenta. Así que si, por ejemplo, yo tengo el código de producto, vamos a colocar el código de producto 1023 y yo lo quiero representar con un total de 8 caracteres, siendo los 4 que estén a la izquierda ceros, puedo hacer lo siguiente, puedo escribir código producto.zfill y entre paréntesis, lo que yo voy a escribir es el número total de caracteres que yo quiero que tenga la cadena resultante. Esto es muy importante. No debo de colocar cuántos ceros quiero colocar, sino cuántas cadenas, qué longitud va a tener la cadena en su totalidad rellenada con los ceros hacia la izquierda. En este caso, yo tengo un código de producto con cuatro dígitos. Si coloco 8 acá, significa que se llenarían 8 dígitos en total en la nueva cadena. Sin embargo, solamente 4 serían llenados con ceros, porque como ya tengo
un código de 4 caracteres. No sé si se entiende esa parte, vamos a verlo con otro ejemplo más adelante. Si ven acá, eso me devuelve la cadena original, pero con una longitud total ahora de 8 caracteres y el resto de caracteres rellenados con ceros hacia la izquierda. Si la cadena en lugar de 4 tuviera, por ejemplo, 5 caracteres, la original, pues cuando ejecutemos solamente habría 3 ceros hacia la parte izquierda. Entonces zfill nos sirve para llenar esos ceros hacia la izquierda cuando vamos a generar ese tipo de representación. Otra función muy interesante es strip. Strip es una función que vamos a estar utilizando para corregir errores de entrada por parte del usuario, que son muy comunes. En ocasiones, por ejemplo, nosotros podemos pedirle al usuario que ingrese su nombre. Vamos a hacer esto con un input. Y el usuario puede que cometa algunos errores a la hora de insertar ese valor. Por ejemplo, yo puedo venir acá y decirle, a la hora de yo tratar de ingresar mi nombre, presionar sin querer la tecla de espacio brevemente y luego empezar a escribir el nombre. O lo puedo hacer también luego, al final, y dejar espacios en blanco. Esos son errores que pueden ocasionar los usuarios porque se distraen o cualquier cosa. Pero sin embargo, estos espacios en blanco cuando yo los genero, pasan a formar parte del string. Por lo tanto, cuando nosotros queremos recibir ese valor, por ejemplo, si vemos el valor que está dentro de la variable nombre, vamos a ver que se almacenó el nombre con estos espacios, tanto a la derecha como a la izquierda. Fue un error por parte del usuario, pero que afecta, porque al momento de yo representar estos datos o de almacenarlos en una base de datos o guardarlos en un archivo, a mí no me interesan los espacios, solamente me interesan la parte que tiene el nombre correspondiente. Entonces, para corregir esto, podemos utilizar esta función que acabo de mencionar, que es strip. Con strip podemos eliminar los espacios que se encuentren tanto a la izquierda como a la derecha de una cadena. Yo coloco acá nombre.strip. De esa manera eliminamos los espacios y solamente nos queda la parte correspondiente al nombre, que es la parte realmente que nos interesa. La siguiente función que vamos a ver es la función count. La función count me permite saber cuántas veces se encuentra una cadena dentro de otra. Esto es muy interesante, porque si por ejemplo tenemos un texto como este, vamos a crear una variable de texto y le voy a colocar aquí una frase. La práctica es la clave del aprendizaje de la programación. Yo puedo utilizar la función count, por ejemplo, para saber cuántas veces se repite una palabra dentro de este texto. Por ejemplo, puedo escribir aquí count y le coloco acá entre los paréntesis la palabra o la cadena que quiero buscar, que en este caso es la, y él me va a decir cuántas veces se repite esta palabra en ese texto. Si le damos enter, vamos a ver que hice 4 y es efectivamente tenemos 4 veces la palabra la, ¿de acuerdo? Tengo acá la práctica, es la clave. Esta LA es la tercera vez, ¿de acuerdo? Porque no es solamente que esté sola, sino cuántas veces está esa cadena dentro de la otra. Entonces, esta es la tercera vez y por último tenemos esta cuarta vez. La palabra, las letras LA se encuentran contenidas dentro de la cadena texto 4 veces, un total de 4 veces. Lo mismo podríamos probar con otra palabra. Por ejemplo, vamos a probar con es. ¿Cuántas veces se encuentra esta palabra? Y dice que una sola vez dentro de ese texto. Entonces, como pueden ver, es muy útil si queremos contar palabras dentro de una cadena. Otra función bastante útil es split. Split me permite tomar una cadena y dividirla, cada una de las palabras que componen la cadena, como una subcadena y guardarla dentro de una lista. Por ejemplo, ese mismo texto que teníamos previamente, si yo le hago un split
lo que voy a hacer es que voy a generar una lista con cada palabra que está dentro de ese texto de manera independiente. Si le damos enter acá, vamos a ver que tengo una lista con cada una de las palabras que componen el texto, ya que Split por defecto divide, usa como separador de cada palabra los espacios en blanco. Si yo quisiera separar esta cadena por otra particularidad, como por ejemplo una coma, lo puedo especificar entre paréntesis. Sin embargo, como este texto no está separado por comas, yo lo dejé con los espacios en blanco para dividirlo. Pero es bueno que sepan que podemos especificar el carácter que vamos a estar utilizando para hacer la separación. Esto es interesante saberlo porque a la hora de yo trabajar con múltiples datos, si los quiero segmentar y trabajar con ellos de manera independiente, esta sería una forma en la que puedo individualizar cada uno de los datos que se encuentran en un texto. ¿De acuerdo? Esto es muy útil. La siguiente opción que vamos a ver es Join. Join me permite a mí vincular una cadena de texto a un conjunto de elementos de una lista. Esto lo que hace es que une el carácter o la cadena de caracteres que yo tengo en la relación con Join con un conjunto de elementos que se encuentran en una cadena, en una lista, perdón. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera tengo una lista, por ejemplo, de nombres. Vamos a colocar aquí algunos nombres. Vamos a colocar Juan. Vamos a colocar María. Vamos a colocar Pedro. Y yo quisiera generar una cadena a partir de estos nombres que donde esté cada nombre separado por un guión. Puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir ese guión como cadena y utilizar la función join y pasarle como argumento los nombres que se van a estar uniendo para generar la nueva cadena. La salida que quiero generar es una salida donde cada nombre aparezca seguido del siguiente con un guión. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos lograr. Por eso coloqué aquí el guión una única vez y lo que hace la función join es que a cada elemento de la lista le va a seguir esta cadena, la va a unir, la va a juntar. Por eso es la palabra join. Cuando ejecutamos esto, vamos a ver, puse nombres, perdón, vamos a colocar aquí nombres. Cuando hago esto, vamos a ver que lo que obtenemos es el total de los elementos de la lista original unidos en una sola cadena, separados por este guión que acabo de escribir. En realidad, yo podría colocar un espacio en blanco también si yo quisiera, o una coma para separarlos por coma, y el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Tienen que tomar eso en cuenta, que lo importante es que sepamos que con Join vamos a poder generar una cadena que donde estén listados cada uno de los elementos de una lista. La lista puede ser de cualquier tipo de datos. Bueno, bien, la última que vamos a ver es replace. Esta función es muy útil porque me permite reemplazar un elemento dentro de una cadena. Por ejemplo, si yo quiero tener el siguiente texto, digamos que tengo aquí, cambiemos el corazón por el amor. Y esta frase yo la quiero cambiar para que diga, por ejemplo, cambiemos el odio por el amor. Yo puedo utilizar la función replace sobre texto y decirle, yo quiero reemplazar la palabra corazón que está en el texto y quiero reemplazarla por odio. Y lo que va a hacer esto es que va a leer la cadena, va a buscar la palabra corazón dentro de la cadena y la va a reemplazar por la palabra odio. Entonces, cuando ejecutamos esto, fíjense que ahora la frase dice, cambiemos el odio por amor. Entonces, como hemos visto estas funciones que son bastante útiles, tienen unas funciones muy particulares que nos pueden ayudar en nuestro día a día como analistas de datos. Entonces, espero que sean de mucha ayuda para todos.
En otros videos vamos a estar viendo otras funciones que son también muy relevantes.